Bueno, continuamos. A mí me tratan tan bien siempre aquí que ya he decidido quedarme un ratito más para continuar con la siguiente mesa. La siguiente mesa tiene por título IA al servicio de las personas y para ello, para hablar sobre este tema que ya no puede faltar en ninguna jornada porque es transversal absolutamente a todos los aspectos de la ciencia, de la industria, del I+D+I en general, pues bueno, pues hoy tenemos esta pequeña oportunidad de hablar de la inteligencia artificial, pero al servicio de las personas, ¿no? Un reto que ya no es un reto solo tecnológico, tenemos inteligencia artificial en absolutamente todo, en nuestro día a día y en muchos de los servicios públicos también, y bueno, con este impacto en la sociedad, ¿no? Entonces, vamos a poder hablar hoy con 4 expertos, digamos, en sus respectivos ámbitos, que además son muy asiduos a este tipo de jornadas y de mesas, con lo cual confío en que vayamos a ir cumpliendo el tiempo. Ya tenemos aquí nuestro marcador en marcha. Agradecerle a Lois Orosa, director científico del CESGA, que nos acompañe, a José Ángel Abeal, director de desarrollo de Validea, a Cora de Fujitsu, de FSAS, del Centro de Cuántica de Fujitsu aquí en Galicia, y también a Senen Barro, catedrático de Ciencias de la Computación y director del CITIUS, Centro de Investigación de la USC, que forma parte de la red CIUS. Bueno, yo para empezar a centrar un poco esta mesa, quería daros paso para que cada uno de vosotros pueda un poco, bueno, pues centrar cada una de vuestras instituciones cómo trabaja en esta IA y cómo puede contribuir, ¿no?, el desarrollo que hacéis, la investigación que hacéis al servicio de las personas. Empiezo por Lois, por el CESGA, para conocer un poco qué papel juega la supercomputación, pues en garantizar que esta IA pueda estar al servicio de las personas, que sea escalable, que sea segura, que sea accesible, todos esos aspectos que van más allá del mero desarrollo de la IA como tecnología. Vale, bueno, la supercomputación es fundamental, ¿no?, para el desarrollo de la IA actual. Modelos como los de lenguaje que se están desarrollando hoy en día, que en su centro pues están desarrollando también, por ejemplo, requiere una capacidad de computación muy grande para entrenar estos modelos. Entonces, esto es innegable, que la supercomputación es necesaria. Las grandes empresas se pueden permitir comprar grandes supercomputadores para uso interno, entrenar estos modelos, desarrollarlos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Para que esta tecnología sea más democrática, como tú dices, necesitamos dar o facilitar que estas infraestructuras, este hardware, esté disponible también para otras empresas, pequeñas empresas, que tengan esas ideas, tengan esos datos, pero simplemente no pueden hacer esa inversión de millones de euros en un supercomputador, ¿no? Por eso creemos que centros como el nuestro, públicos y bueno, accesibles a investigadores, pero también a empresas, a pequeñas empresas especialmente, son muy necesarias en esto que tú llamas la democratización de la IA, ¿no? Porque si no, simplemente no tendrían las mismas oportunidades que grandes empresas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, centros como el nuestro, como el de Barcelona, como el resto del nodo de la RES, que somos más de 14, es fundamental para que se desarrolle de una manera más democrática. También hablabas de seguridad, de infraestructuras, muy importantes son los datos también. Entonces, otra labor, creo, muy importante alrededor de la supercomputación, alrededor de la máquina en sí, es el desarrollo la habilitación de la accesibilidad a estas infraestructuras, ¿no? Resolver retos que contribuyen a
a facilitar este acceso y a que las empresas, investigadores, tengan confianza en este tipo de infraestructuras, porque al final cada centro no puede tener su supercomputador, idealmente podría ser en un futuro si la demanda crece muchísimo, pero ahora mismo, por ejemplo, en Galicia tenemos esta gran infraestructura que está en el CESGA y que está accesible a todo el mundo, ¿no? Entonces, una de las preocupaciones, por ejemplo, es pues bueno, que a lo mejor las empresas tienen miedo o cierta desconfianza en poner sus datos. En esta mesa y otra señora también se llama Inmaculada. Nuestros objetivos es construir herramientas para generar confianza en nuestros usuarios, es decir, asegurarles pues, que sus datos están seguros con nosotros, que nadie tiene acceso a ellos, que nadie va a poder usarlos sin su permiso, es decir, sistemas de gobernanza, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco espacios de datos, ¿no? Entonces, esto es súper importante también para la democratización, ¿no? y generar confianza en los desarrolladores de inteligencia artificial, en los usuarios, y que sientan que tienen poder sobre la gobernanza de sus datos, ¿no? Que los compartan con quien quieran, con quien no, pero para nosotros creo que es fundamental que esos datos estén cerca de un supercomputador que pueda explotarlos, ¿no? Entonces, bueno. Hablamos de infraestructuras científico-técnicas singulares, por eso dices, no todo el mundo va a tener un supercomputador, no es necesario que así sea, y hay un marco de colaboración, como estás diciendo, de acompañamiento para grandes retos y solución, acompañados también de no solo de la máquina, entiendo, sino de una serie de servicios que permiten usar esas infraestructuras. Sí, uno de nuestros objetivos también es, junto con centros de otras universidades, como el CITIUS o el CITIC, por ejemplo, de poder, a través de nuestro conocimiento fundamental en algoritmos de IA, poder dar servicio o acompañar aquellos casos que no tienen tanto conocimiento, ¿no? Para así poder generar más valor en la sociedad. Y hablando de generar valor en la sociedad, me voy con Senén. Desde la investigación, ¿cómo se consigue, Senén, que las investigaciones y los avances que se hacen en IA aplicados a la sociedad pues sean capaces de llegar a la sociedad, ¿no? Bueno, muy bien. En primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Lo primero es hacer investigación relevante. Y esto a veces, que es de perogrullo, se olvida. Entonces, hay que hacer investigación que realmente, científica y tecnológicamente, tenga sentido, esté en la vanguardia, mueva las fronteras del conocimiento y del desarrollo tecnológico. Si no, mejor ni preocuparse por transferir. Entonces, en nuestro centro es lo que intentamos, lógicamente, ¿no? Lo siguiente, yo siempre digo, lo tengo escrito, incluso algo que también es de perogrullo, que para transferir hay que querer, hay que saber y hay que poder. El querer es tener la voluntad, los tónicos de la voluntad de los que nos hablaba Ramón y Cajal, ¿no? Pero claro, para eso tiene que haber estímulos, tiene que haber incentivos. Dentro de las universidades, a veces tenemos la sensación, probablemente no todo el mundo, porque no todo el mundo hace de todo, pero algunos que hacemos de todo, y a mí me ha tocado hacer de todo, tenemos la sensación de que somos mujeres y hombres orquesta, ¿no? Pero sin tiempo para ensayar, siquiera. Ya no digamos después claro, si no hay tiempo de ensayo, malamente se pueden hacer interpretaciones gloriosas, ¿no? Y esto es un problema. Y es un problema que se va corrigiendo tan lentamente, que es una de las disfunciones claras, de los déficits claros dentro del sistema de investigación que hay en universidades y centros. Esto es así. Hoy tenemos aquí elecciones en la Universidad de Santiago de Compostela y felizmente vamos a tener una mujer rectora. Se presentan 4, una de ellas pues, será nuestra próxima rectora y eso ya es, en 530 años, pues será la primera y eso es un gran logro. Bueno, pues ojalá nuestra rectora, digamos, tenga esa ambición y trate de reconocer el tiempo para investigar, insisto, para la investigación que demuestra ser relevante, suficiente. Pero hay muchos incentivos y estímulos pueden venir, lógicamente, de los gobiernos, autonómico, del Estado.
El saber, históricamente ha habido una gran distancia, ¿no? Es decir, formábamos a nuestros jóvenes investigadores pues, para ser brillantes investigadores, pero no entendíamos que además había que formarles para saber lo que es una patente, cómo se logra, no tienen por qué ser redactores de patentes, cómo se crea una empresa, cómo se transfiere, cómo se comunica, cómo se hace un pitch para persuadir a alguien al que quieres transferirle tus resultados, convencerle de que invierta en tu empresa, etc. En nuestro centro lo hacemos. Tenemos un programa de formación anual que contempla, por supuesto, saber redactar un paper, ¿no? Ahora te lo hace ChatGPT, por cierto, pero hay que saberlo. Otra cosa es que uses la herramienta para mejorarlo. Y es fundamental, esta parte es fundamental. Y el poder es tener los instrumentos, ¿no? Y también carecemos todavía de muchos instrumentos. Antes comentabas, Carmen, Ignicia, para mí es un instrumento fantástico. Dos de las empresas, de una de ellas yo soy promotor, pero dos de las empresas, las dos últimas, de hecho, que hemos creado de las spin-offs del Citius, se pudieron crear a través de Ignicia. Si no, es imposible, porque hay también el entendimiento desde lo público de que sí, que hay que hacer esfuerzos por financiar la investigación, pero después no se hace esa guinda que corona el pastel y que es menos inversión, pero que en todo caso es inversión, es importante y son instrumentos, son mecanismos. No se hace, o se hace poco. Ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande todavía. Y ya para acabar, esto es un tema de dos, o de más, pero al menos dos. Nosotros, ¿a quién le transferimos? Fundamentalmente a las empresas, también a la administración pública, pero las empresas. Si las empresas no quieren, no lo ven, no invierten en I+D, no invierten en adaptar y adoptar nuestra investigación, no hay nada que hacer. Y entonces aquí somos bastantes los culpables de que todavía no estemos al nivel que tendríamos que estar. Y pongo dos cifras y ya acabo. La leí hace 3 o 4 días en un periódico, decía: el sector agroindustrial en España, que es potente, por cada 1.000 millones de facturación, daba esta cifra, ¿cuál es su número de patentes? Pues es 1/3 de la media de Europa y una 12ª parte de la de Estados Unidos. Pues esta es una realidad. Otra, acaba de salir la valoración de inversión en I+D de las empresas de España y de Europa. Pues solo tenemos, considerando el número de empresas que están en el top 800 europeo, solo tenemos el 3,3%. Y si consideramos en el top 2000 mundial, el 0,25% de empresas situadas en ese ranking. Pues esta es la realidad. Entonces, nadie se reprocha nada a nadie, yo creo ahora. Estamos todos en la idea de construir, no de criticar. Pero pensemos que hay trabajo por hacer por todas partes. Gobiernos, empresas y universidades. Por todas. Pues seguimos trabajando y decir que Inicia, como comentabas tú, lo estáis valorando muy bien, podéis estar tranquilos, sigue adelante y sí podemos seguir impulsándolo, porque además es un instrumento que con empresas que se van generando va nutriendo ese fondo que revierte otra vez en Inicia. Yo creo que conocéis empresas que yo creo que ayer estuvieron, como pudo ser el caso de Alens o de Allen Space o Alice Biometrics, que han sido ya transferidas y que todo lo que se está generando vuelve a este instrumento, ¿no? Y también lo que comentabas de acercar la formación de los investigadores a la parte de transferencia, que es clave, seguir teniendo instrumentos ahí, en esto seguiremos. Pero bueno, ahora seguimos con la inteligencia artificial aplicada a la sociedad, ¿no? En Validea, este trabajo directo que tenéis con clientes y mucho con administraciones públicas también, ¿qué os implica en la práctica desarrollar esas aplicaciones o productos de inteligencia artificial que van directamente enfocados a las personas? A ver, la parte de desarrollo de proyectos tecnológicos es común en inteligencia artificial con otros proyectos, pero la inteligencia artificial tiene ciertas peculiaridades, ¿vale? Parte de la premisa que tiene que ser responsable y ética, que después avanzaremos en ello, creo.
tienes una ISO 42000 que te define cómo tienes que hacer estos proyectos, ¿vale? Tampoco voy a entrar en la ISO para evitar que la sala quede vacía y que nos... pero es un tema que te marca un poco las pautas. Y además, creo que es el caso de tecnología en el cual nos estamos encontrando que hay un hype social, ¿vale? Unas expectativas cuando llegas con los proyectos de inteligencia artificial muy diferente a otros proyectos, ¿vale? Expectativas positivas y negativas, ¿vale? En el sentido de que hay gente que cree que va a solucionar muchos problemas, y es cierto, pero también hay muchos temores, ¿vale? Muchos temores muchas veces por desconocimiento. Un tema que creemos fundamental es la formación, ¿vale? La formación tanto de directivos como a usuarios en ese sentido, ¿vale? Porque hay que tomar desde la parte de dirección unas decisiones estratégicas de qué voy a desplegar, cómo lo voy a desplegar, con quién me caso, cómo me divorcio llegado el caso, ¿vale? Y también para los usuarios, ¿vale? Los usuarios, debido a este hype, estamos encontrando que casi todo el mundo cree que sabe mucho de inteligencia artificial y creemos que muy poca gente sabe mucho de inteligencia artificial, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, creemos que es fundamental un poco la formación a los usuarios. Y también la velocidad de cambio tecnológico que hay en la inteligencia artificial. No puedes pensar en proyectos a largo plazo, ¿vale? Porque en ese largo plazo la tecnología va a cambiar. Cuando empezamos a definir proyectos, entre que lo defines, lo contratas y lo ejecutas, el cambio de tecnología es muy grande, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tienes que estar muy centrado y tienes que tener muy bien definidos los casos de uso que vas a cometer, ¿vale? Creemos que un poco ese éxito puede ser define muy bien lo que quieres, busca el problema que quieres solucionar, ¿vale? Es decir, no intentes solucionar grandes problemas, ahora mismo no estamos en el momento de solucionar el hambre en el mundo, ¿vale? Tenemos que solucionar casos de uso muy específicos, tanto en administración pública como en empresa. Y eso creemos que es lo que está funcionando, ¿vale? Módulos, o sea, hacer una tecnología modular, ¿vale? Con modelos acotados, tanto por el consumo, ¿vale? Como por realmente poder acometerlos en un plazo, como decía, determinado. Y después que los usuarios vean lo que les está dando la inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, que obtengas los resultados y vayas viendo, y sobre eso vayas construyendo, ¿vale? Los proyectos que estamos ejecutando y que tienen éxito son proyectos a intentar 3-6 meses vista, ¿vale? Que entre la definición y la ejecución seas capaz de dar algo y poco a poco ir construyendo, ¿vale? Y al final son proyectos de transformación, ¿vale? Que tenemos que tener claros que van a cambiar tanto la empresa como el puesto de trabajo, ¿vale? Nosotros creemos, y yo creo que es algo bastante evidente, que casi todas las posiciones laborales se van a tener que formar, van a cambiar en un porcentaje mayor o menor, pero tenemos que ayudar a la gente en ese proceso de transformación, comunicando, formando, etc. Si no los proyectos en sí, como cualquier proyecto tecnológico, ¿vale? Pero estos creemos que más están abocados al fracaso también, ¿vale? Entonces, nos estamos encontrando con eso, mucha receptividad, mucha necesidad de entender, de escuchar. Es un tema que a cualquiera que le plantees, oye, vamos a hablar de inteligencia artificial y qué se puede hacer de verdad, es decir, la diferencia entre el PowerPoint y la ejecución es a veces grande, ¿vale? Entonces, se escucha, se tiene mucho interés, ¿vale? Pero de ese interés a la ejecución tenemos que concretar muy bien y saber muy bien dónde estamos en este momento, ¿vale? Lo que hablamos, esa evolución tecnológica, esa transferencia de los centros de investigación a las empresas, aquí también es esencial, ¿vale? Nosotros las empresas no somos capaces de ir a la velocidad, sobre todo las pymes, a la velocidad que la tecnología se está desarrollando, ¿vale? Entonces, creo que eso también está ayudando muchísimo en el flujo de comunicación entre los distintos actores que estamos en esos proyectos. Decíamos, no solo es una cuestión de la tecnología, sino todo lo que dispara el uso de la tecnología, pues en la necesidad de formación, el reskilling, la confianza y la toma de decisiones, porque sin la toma de decisiones, lo decías antes, da igual que tengamos mucha tecnología y mucha posibilidad de hacer grandes aplicaciones, ¿no? Hay que cambiar mentalidades, procesos. Sí, y no en todos los casos, como decíamos, es receptivo a ese cambio de modelo, a ese cambio de trabajo. Y los tecnólogos también tenemos un mal vicio, ¿vale? Que es que nos encanta la tecnología y a veces no pensamos en lo que le estamos dando al usuario, ¿vale? Le intentamos vender algo que él no quiere comprar, ¿vale? Intentamos que se adapte a fórmulas que a lo mejor no le interesan, ¿vale? Entonces, en este proceso también tenemos que escuchar muchísimo, ¿vale? Porque tenemos que entender cuál es el problema y cuál es el proceso para solucionar el problema, ¿vale? Entonces, esa intercomunicación, esa interlocución tiene que ser muy potente en estos casos, como también en otros proyectos tecnológicos. Totalmente. Cora, como empresa global que es FSAS de Fujitsu, ¿cómo equilibráis esa innovación que comentamos, ¿no? Toda esa aplicación de tecnología
a la hora de incorporar aspectos que a las personas o a los beneficiarios, a los vuestros clientes le pueden preocupar, como pueden ser la ética, la confianza, el impacto social de esos grandes proyectos que se desarrollan. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con este panel de lujo. ¿Cómo equilibramos la innovación con estos aspectos más de ética, gobernanza y demás de la IA? Pues yo diría que en Fujitsu lo hacemos un poco tratando de ir al origen, ¿no?, de los desarrollos en IA, que yo creo que es algo que muchas veces se olvida, ¿no? Me explico. En otros sectores, por ejemplo, en el sector industrial, se tiene muy en cuenta y está muy en boga desde hace muchos años el tema del ecodiseño, por ejemplo, es decir, pensar en verde y en la ecología y en lo que es la vida útil de tu producto, lo que vas a poner en el mercado desde el inicio. Y, sin embargo, en este sector, ¿no?, y en la IA en particular, creo que hasta ahora pues no se ha tenido en cuenta lo que es, ¿no?, la ética y la gobernanza y todos estos aspectos desde el inicio del desarrollo de los algoritmos, ¿no? Y eso es algo que Fujitsu, por lo que Fujitsu, FSAS sí que se distingue, ¿no? Y es que tenemos muy en cuenta desde el inicio de cualquier proyecto de I+D o del desarrollo de los algoritmos, todos esos aspectos éticos, ¿no? Y también en el diseño de los productos. Un ejemplo claro, por ejemplo, de producto de IA que nosotros tenemos pensando pues en estos aspectos es el GPT privado, el Private GPT de Fujitsu, ¿no?, que es una solución on-prem que el cliente pues puede comprar, y es un LLM, ¿vale?, un modelo de lenguaje como el GPT, que básicamente pues es privado, ¿no?, y te mantiene la privacidad de tus datos porque lo tienes tú, y se alimenta de lo que tú le das y de nada más. No está conectado a Internet, ya viene pues con todo el desarrollo en este caso, y eso permite pues a muchas empresas o administraciones públicas, ¿no?, en ámbitos en los que la seguridad de los datos es primordial, por ejemplo, pues poder emplear, ¿no?, una solución que les da esta seguridad, ¿no?, y que cumple pues con todos los estándares de ética y demás. Y como decía, pues yo creo que son cosas que han llegado un poco tarde o que han pillado a lo mejor también a muchas administraciones públicas, desde las más altas como la Comisión Europea hasta nivel país o regional, ¿no?, un poco con el pie cambiado. Como decían los compañeros, ¿no?, ha sido una evolución muy rápida la de esta tecnología, y lo sigue siendo. Y entonces pues las administraciones han tenido que irse adaptando, ¿no? Y aún, pues aquí por lo menos tenemos la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial funcionando desde hace un par de años, pero ya existe, ¿no?, modelos de IA muy potentes desde mucho antes que no estaban concebidos para ser compliant con las regulaciones que están empezando a plantearse, por lo menos desde el ámbito europeo, ¿no? Y yo creo que eso a nosotros, como decía, nos distingue a nivel global, ¿no?, como compañía, que sí que tenemos eso muy arraigado y en el centro desde el principio de los desarrollos, frente pues a otras empresas, ¿no?, más también punteras, ¿no?, a nivel mundial, como pueden ser pues eso, empresas americanas que no tienen estos aspectos tan integrados desde el principio y que están, pues por así decirlo, primando, ¿no?, lo que es a lo mejor, ¿no?, el beneficio o el posicionamiento en el corto plazo a este tipo de cuestiones más éticas, ¿no?, o de puesta en primer lugar de las personas, ¿no?, y del beneficio a las personas que lo otro. Está claro que ha habido inicialmente mucho desarrollo tecnológico y luego nos hemos parado a pensar, esto tiene unas implicaciones, igual hay que regular, hay que tener un poco de ética. Nos empezábamos a asustar, ¿no? Había mucha gente que decía, esto es el fin del mundo, ¿no? Claro. Casi. Entonces, está claro que ahora no es una opción y son elementos que hay que incluir en todo este desarrollo, ¿no? Como nos queda poco tiempo, yo os voy a pedir que
tú ya has adelantado algunos de los temas, que cada uno de vosotros pues, destaque aquellas iniciativas en las que estáis trabajando en inteligencia artificial, pues que tienen un especial impacto, ¿no?, en las personas o en la sociedad, lo que queráis destacar cada uno de vosotros. Empezamos, si quieres, Lois. Vale, pues con iniciativas que tenemos en marcha hace años relacionadas con inteligencia artificial, por ejemplo, relacionado con colaboraciones con industria. Tenemos una que es muy longeva, de más de 8 años, con FINSA, por ejemplo, y ahí tenemos una colaboración que básicamente consiste en usar algoritmos de inteligencia artificial para mejorar los procesos productivos. Otro ejemplo que estamos iniciando ahora, una colaboración también con Meteo Galicia. Bueno, es sabido por todos que Meteo Galicia ejecuta sus previsiones meteorológicas 2 veces al día en el CESGA, pero ahora estamos en un proyecto para usar algoritmos de inteligencia artificial para mejorar todavía más esas predicciones, otro ejemplo. Y después el tercer ejemplo que vamos a poner en marcha en breve, que es nuestro proyecto estrella, es la factoría de inteligencia artificial que nos han concedido por parte de la Unión Europea, ¿no? Y esto es una factoría de inteligencia artificial, es un concepto ideado por la Unión Europea para ganar soberanía tecnológica, en concreto en inteligencia artificial, ¿no? ¿Y qué es esta factoría? ¿De qué va este proyecto? Una factoría está compuesto principalmente por 2 elementos y un tercero opcional, ¿no? Estos 2 elementos son un supercomputador optimizado para inteligencia artificial, y el segundo gran elemento es una serie de servicios asociados o que serán prestados alrededor de esta máquina, ¿no? Y el tercero es una plataforma experimental que, bueno, se trata de construir la infraestructura de computación del futuro, no es un proyecto más de investigación. Pero enfocándonos en esta parte de infraestructura y servicios, nuestro enfoque o nuestra factoría es muy particular dentro de todas las factorías que se han concedido en Europa, que han sido 19, nosotros somos una de esas 19, la segunda en España, junto con la de Barcelona. Y bueno, y presumir un poco también que la nuestra fue la tercera mejor valorada por Europa entre las 19, ¿no? Y eso, bueno, en gran parte es gracias al ecosistema y a los socios que iban con nosotros, ¿no? Esta factoría, bueno, no es solo del CESGA, por supuesto, está coliderada por el CSIC y tiene también como entidades asociadas a las 3 universidades gallegas, ¿no? La Universidad de Santiago, de Vigo y de Coruña, al Hub de Innovación Digital Data Life y al Centro Tecnológico Gradient. Y bueno, y entre todo este consorcio, lo que haremos será principalmente prestar servicios, y estos servicios irán principalmente dirigidos a pymes. Es el foco principal que pone Europa, ¿no? Quiere abrir estas posibilidades de la supercomputación a pymes. Otra particularidad de nuestra factoría es que está enfocada, es la más especializada de todas las 19. Estratégicamente hemos escogido enfocarnos en el ámbito de One Health, es decir, salud humana, salud animal y salud ambiental, ¿no? Creemos que somos muy potentes aquí, que tenemos mucho que aportar a las pymes gallegas, pero también españolas y europeas, porque al final esto es un proyecto europeo que creemos que nos puede abrir muchas puertas hacia Europa, de aquí hacia Europa, y también a recibir o acoger muchas empresas europeas. Sobre todo ese enfoque de One Health es lo que directamente podemos decir que ya va a impactar en las personas, ¿no? Comentaba salud humana, salud animal, la interrelación también con la salud ambiental, así que... Sí, tenemos un ecosistema muy potente, ¿no? Tanto el sistema de salud, el SERGAS, bueno, las startups que se están creando en ese ámbito, bueno, investigadores, entonces, bueno. Pues creemos que el próximo año vendremos si nos deja a contar los resultados. Cora. Proyectos así referentes ahora mismo que tengamos, pues bueno, yo como estoy no en el departamento de cuántica de Fujitsu, pues cuento un poquito los que tenemos que tienen relación, ¿no?, con la IA o que
tratan un poco pues, de trasladar la IA o preparar, ¿no?, esos algoritmos de IA a cuántica para cuando demos el salto cuántico poder emplearlos en un ordenador cuántico, ¿no? Y estos proyectos que están más centrados en las personas, pues tenemos ahora mismo, o yo destacaría pues unos 3, ¿no?, o 3 ámbitos. Tenemos en el ámbito de la salud un proyecto que acabamos de finalizar, el proyecto QCare, que además bueno, resultó financiado por el CDTI en la convocatoria de emisiones, ¿no? Y dentro de ese proyecto pues llevamos a cabo, una de las tareas era la optimización de procesos asistenciales, empleando pues algoritmos de inspiración cuántica, ¿no? Para llevar a cabo pues esa optimización, ¿no?, de recursos y a dónde tienen que ir, ¿no?, los recursos en cada momento. Concretamente, el caso de uso que estudiamos aquí en Galicia fue el de la EPOC, ¿no?, los pacientes de EPOC, a dónde tienen que ir en cada momento, con qué médico y cuándo tienen que hacer las distintas revisiones, y para eso empleamos pues eso, algoritmos de inspiración cuántica, y lo desarrollamos en ese ámbito, ¿no?, que está muy centrado pues, en las personas. Después, otros ámbitos que también tienen un impacto muy relevante pues son proyectos en los que también participamos y financiados en este caso pues, por el programa Horizonte Europa, ¿no?, que son proyectos de optimización del mix energético, en los que también estamos empleando esta tecnología. Y bueno, muy relevantes desde que el año pasado tuvimos este apagón, ¿no?, cada vez más. Precisamente ahora nos acaban de financiar otro proyecto, ¿no?, para continuar la investigación en la parte de eso, de optimización del mix energético empleando estas tecnologías. Y por último yo destacaría un proyecto que ya es más de industria, no puedo contar muchos detalles, pero lo hemos desarrollado también aquí con una empresa muy importante del ámbito industrial en Galicia, ¿no? Y básicamente pues, trata de aplicar estas tecnologías, ¿no?, a determinados procesos industriales para conseguir una mejora y una optimización industrial, una cosa que, teniendo en cuenta que las empresas están formadas por personas y a su vez las personas se benefician de lo que producen las empresas, ¿no?, pues también tiene un impacto directo y muy elevado en estos procesos industriales. Entonces, pues yo destacaría esos 3 ámbitos y veo que el tiempo corre. Sí, el tiempo corre. Voy a dejar paso a los demás para que también puedan Vamos contar. a pasar a José Ángel para que Sí, nos os cuente. cuento. Nosotros estamos trabajando fundamentalmente el sector sanitario y sociosanitario. Uno de los proyectos por dimensión, por volumen, o de principales que estamos trabajando es con el SERGAS. El SERGAS el año pasado licitó un concurso para la autorización de IA generativa en el apoyo diagnóstico. Son 8 casos de uso muy bien estructurados, creo que los he trabajado muy bien. Y básicamente lo que se persigue es una problemática que todos conocemos. En la sanidad hay muchísima información, hay mucho texto libre, documentación no estructurada, y la historia clínica de los pacientes es cada vez mayor, sobre todo en caso de crónicos. Llegas al médico y en la consulta el médico dedica casi más tiempo a leer tu historia clínica y después a escribir que en atenderte. ¿Qué se busca? Un poco estructurar esa información, facilitar la búsqueda de datos. Ejemplo típico que nos comentaban, quiero saber el valor de la creatinina en un paciente en las últimas 7 analíticas. Eso le lleva a un facultativo varios minutos buscar esa información. De esta forma es casi inmediata, ¿vale? Esos minutos se van sumando, se hacen horas y se hacen muchas consultas adicionales al año, ¿vale? Se pueden estandarizar muchos procesos, por ejemplo, se puede codificar un episodio clínico mientras que el facultativo lo prescribe. Se pueden crear informes estandarizados, informes de alta en urgencias, en hospitalización. Se busca un poco esa función, ¿vale? De ganar tiempo, estructurar la documentación y facilitar el uso de toda esa información, ¿vale? Creemos que es muy ambicioso y es el impacto que va a tener tanto la atención, en el tiempo de atención, como en los propios pacientes puede ser grande. Vale, voy, apuro. Otros casos, por ejemplo, la administración pública, un tema para gestión de expedientes, ¿vale? Uno de los problemas que se encuentran cualquier persona es cuando sale una orden, una ayuda, etcétera, en BOE, DOGA, boletín provincial, entenderla, leerla, saber si yo puedo participar en esa, solicitarla, etcétera. Entonces es un sistema que ayuda directamente a
completar los cuestionarios, ver si está subiendo toda la documentación, valida si la documentación es válida. Es decir, por ejemplo, si yo vivo en un ayuntamiento de más de 20.000 habitantes y las ayudas son para ciudadanos de menos de 20.000, lo chequea, me informa, ¿vale? Y solamente me permite subir la solicitud en el momento que está validada, ¿vale? Y después, a nivel del gestor, que la administración lo puede gestionar, puede ver toda esa documentación, puede ver de dónde salen los valores, puede incluso llegar a Bademada automáticamente. Evidentemente son para ciertos expedientes muy concretos, pero puede facilitar muchísimo la gestión temporal de todos estos expedientes, ¿vale? Y después ya un último caso, rapidísimo, por ejemplo, con otra administración pública se dio cuenta, que es un caso de uso sencillo, pero bastante ilustrativo, que cada vez que migraba una aplicación, bueno, una gran aplicación, tenía que informar a miles de usuarios. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Que nos pareció bastante inteligente, es los 20-30 comandos principales que se utilizan, hacerlos por voz, ¿vale? Entonces, al hacer una migración, por muchas migraciones que hagas, las órdenes que dan los usuarios son exactamente las mismas, con lo cual no tiene impacto en el tiempo de aprendizaje, la formación que tienes que dar y el tiempo que tienes que dedicar a esa formación, ¿vale? Perdonad. Pues, Yo tengo que decir una cosa. Yo estuve mirando muy atentamente el marcador. Va muy deprisa, ¿no? y faltaban 6 minutos 30 e inmediatamente puso un mensaje de faltan 5. Vamos, que estás pidiendo 1 minuto 30. El que está controlando ahí nos robó 1 minuto 30. Fue cuando me estresé. Claro, es que esto estresa muchísimo. Aprovéchalos al máximo, Bueno, que tienes pues mucho que aprovecho, contar. A nosotros nos gusta pensar, y trabajamos para eso, que toda la investigación que hacemos al final tiene impacto positivo en las personas, ¿no? Yo podría poner muchos ejemplos. Algunos tienen más envergadura, otros menos, pero voy a poner un par de ellos, pero no hay tiempo, ¿no? Es verdad, son 2 proyectos que coordino yo personalmente y no hablo de ellos en ese sentido, sino porque los conozco mejor. Y además creo que tienen especial impacto. Uno es NOS. NOS es el proyecto de Galicia para el desarrollo de los recursos tecnológicos para el gallego. Y no es solo eso, sino que colabora con el resto de centros equivalentes de investigación del Estado, el BSC, el ITS, etcétera, para el desarrollo armónico y acelerado, porque tenemos mucho que hacer, de los recursos tecnológicos para las lenguas del Estado. Esto es fundamental. La lengua es nuestra tecnología más importante, la más trascendente de cuantas jamás ha desarrollado el ser humano. Con el tiempo vendrá la IA de segunda, pero la primera es esa. Entonces, si nuestras lenguas no están en ese mundo digital y en la economía digital, que cada vez es más el mundo en el que nos movemos, pues mal asunto. El otro es Camelia. Camelia es una cátedra Universidad Empresa, la empresa es Plexus, y es una cátedra dirigida a la aplicación de la IA a la medicina personalizada y de precisión. Siempre ha sido el objetivo, hacer una medicina personalizada, ¿no? Llevamos ya 2000 años con eso. Pero no va a ser posible, ni siquiera va a ser sostenible la medicina que tenemos, si no hay tecnologías de por medio y particularmente las tecnologías inteligentes. Desengañémonos, no será sostenible. No tenemos la capacidad. Cada vez somos más mayores, yo particularmente, y lógicamente queremos una mejor atención y más recursos y eso. Entonces, la IA es fundamental ahí. Y antes decías, hay pocos verdaderos expertos en IA, es cierto, pero de lo que hay mucho menos es de especialistas y profesionales en cualquier ámbito del saber que sepan lo suficiente de la IA para poder integrar adecuadamente las tecnologías inteligentes en su profesión, en su modus operandi. Y en salud, esto es quizás paradigmático. Esto es un problema muy serio. Entonces, la cátedra también se preocupa, muy modestamente, claro, pero de aportar, digamos, contenidos formativos y hacer algunos cursos de formación pues, para los que van a ser los profesionales de la salud en el futuro, los gestores de políticas públicas de salud en este momento. Hay mucho por hacer ahí, fundamental. ¿Queréis agua, por cierto? Yo quiero una botella, sí. Vete pasando. Sí, teníais ahí también. Pues estamos a 12 segundos, lo cual no nos deja tiempo para preguntas, pero por lo menos sí para terminar la ronda. No hay más. Agradecer a los 4. Creo que
Es difícil pensar en soluciones de IA que no beneficien a las personas de una manera u otra. Vosotros lo estáis contando, ya sea por formación, por agilidad, por energía, por directamente en la salud, que quizás sí que es verdad que se ve con más impacto directo. Queda mucho por hacer. Supongo que en estas alturas ya lo haremos de forma coordinada con esa parte más pensando en la tecnología, pensando en su aplicación, pensando en la ética, pensando en la energía, porque ya la dimensión es importante y, como decía al principio, ahora sí está incorporado en nuestro día a día, ahora sí lo podemos ver como algo que es inevitable totalmente, pero que, como decía Senén, queda mucho por hacer. Agradecer a los 4 que me hayáis permitido compartir esta mesa con vosotros y a la organización también que haya dado voz a esta mesa y a la IA, como no podía ser de otra manera, en esta jornada de invertir en ciencias y rentable, porque la IA va a estar prácticamente en todas esas iniciativas, ¿no?, que van a llevar ciencia a la transferencia y a la industria. Nada, muchas gracias a los 4 por estar aquí y bueno, vamos ya con lo siguiente. Gracias.